Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta preciosa tarde queremos compartir una palabra con cada uno de ustedes, una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vemos, mis amados hermanos, muchas personas levantándose a predicar la palabra de Dios, y esto es bueno porque eso es lo que quiere el Señor. La Biblia dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero lo que Dios en verdad quiere que se levanten, mis amados, son personas que prediquen la palabra de verdad, a tiempo y afuera de tiempo, que enseñen verdaderamente lo que la Biblia nos manda a vivir y a predicar la santidad. Por eso la Biblia dice: si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, nosotros vivimos la palabra y predicamos de acuerdo a eso que vivimos también. Es por eso que en esta preciosa tarde quiero hablarles acerca de los profetas. En la Biblia vemos muchos profetas de Dios, y la Biblia dice que ninguna de sus palabras cayeron por tierra, porque Dios respaldó la vida de cada uno de ellos. Vamos, sin más preámbulos, mis amados hermanos, a leer en Jeremías, capítulo 23, desde el versículo 28 en adelante. La santa, poderosa palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice el Señor. Entonces dice una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El siguiente verso dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Es como un martillo que quebranta la piedra, la peña. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos en esta hora, mis amados, compartir un poco acerca de los profetas. Aquí dice la Biblia: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien le fuera enviada mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Después Dios mismo hace una pregunta y dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice la Biblia: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Entonces, mis amados hermanos, vemos en la Biblia diferentes profetas, como Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, Moisés, Abraham, que se cree que fue el primer profeta de la Biblia, Samuel, que fue un profeta tan tremendo que cuando Dios iba a elegir al primer rey de Israel, que fue Saúl, en esa ocasión dice la Biblia que él lo encontró en ese lugar donde Saúl estaba buscando las ovejas de su padre, y lo ungió, e inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y también profetizó. Lo mismo pasó con David también, cuando Samuel fue a la casa del padre de David, Isaí. Después que lo ungieron con el aceite, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y profetizó. Pero me llama la atención que cuando un profeta, un rey o un sacerdote era ungido en el Antiguo Testamento, el aceite se tomaba un cuerno lleno de aceite, y ese aceite bajaba desde la cabeza, bajaba hasta los pies, pero eso bajaba por toda la ropa, todo el manto y la ropa de aquel profeta que Dios estaba llamando, y bajaba hasta el borde de la vestidura abajo, sin que tocara la carne. Esto daba a entender que Dios le hacía un llamado espiritual a esa persona y lo llamaba como profeta, para profetizar, para hablar su palabra verdadera. Por eso acabamos de leer donde la Biblia dice: aquel a quien le fuera enviada mi palabra verdadera, cuente mi palabra. Entonces cuente mi palabra. Pero la pregunta que nos hacemos en esta tarde es: ¿están los profetas de este tiempo contando la verdadera palabra de Dios? Porque los profetas tenían tres funciones. La profecía, cuando un profeta hablaba y daba profecía al pueblo, esa profecía cumplía tres propósitos: consolar, edificar y exhortar. Entonces, si los profetas de hoy en día solo lo vemos trayendo palabra de prosperidad, de que Dios te va a bendecir, pero no confrontan el pecado, no exhortan a aquellos que andan mal delante de Dios, ¿cómo podemos decir que son hombres de Dios? ¿Cómo podemos decir que Dios está con ellos? ¿Cómo podemos decir, mis amados hermanos, que Dios está hablando a través de estas personas? La Biblia dice bien claro, mis amados, cuando leemos a Deuteronomio capítulo 3: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,
y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Más adelante sigue hablando la palabra de Dios y dice que si el profeta tuviere un sueño y ese sueño no se cumple, el Señor dice, pues yo no envié a ese profeta. ¿Cuáles son los tipos de profeta que vemos hoy en día profetizando? Aquellos que dicen, yo declaro, yo te profetizo, yo te bendigo, yo te digo. Pero ninguno de los profetas en la palabra de Dios nunca dijeron, yo profetizo. Jeremías, cuando iba a profetizar, decía, palabra de Jehová que vino a mí diciendo. Elías, cuando profetizaba, decía, así dice Jehová el Señor. Y cuando Elías profetizaba, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tanto así que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías vivía en la presencia de Dios, mis amados hermanos. Estos eran hombres que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, que vivían llenos de la presencia de Dios. Los profetas se le llamaban 3 nombres en el Antiguo Testamento. Se le llamaba como profeta, se le llamaba videntes y se le llamaban también varón de Dios. Por ejemplo, a Eliseo le llamaban varón de Dios. Un profeta normal, un profeta, la palabra profeta significa alguien que habla de parte de Dios, alguien que habla en nombre de Dios, alguien que trae una palabra en representación de Dios. Esta palabra viene de una palabra griega llamada profetes y significa uno que habla de parte de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿están hablando los profetas hoy en día de parte de Dios? Porque hoy en día todo el mundo se llama profeta y ni siquiera profetizan, simplemente es el nombre de profeta. Pero me llama mucho la atención que cuando a Juan el Bautista lo daban por profeta, Juan el Bautista nunca se llamó profeta a sí mismo, pero cuando querían manchar el testimonio de Juan el Bautista, los fariseos, Jesús salió a la defensa diciendo que salisteis a ver al desierto, a una caña sacudida por el viento, y comenzó a hablar acerca de Juan el Bautista y dijo, sí, de todos los nacidos de mujeres no se ha levantado un profeta como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, dando a entender que Juan el Bautista era un profeta de Dios, llamado por Dios. Entonces, la Biblia dice, muchos dicen, bueno, pero la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Bueno, la Biblia dice que después de Jesús, después de que Jesús murió, resucitó, regresó al cielo después de los discípulos, y en el mismo tiempo de los discípulos, Dios levantó profetas. En la Biblia se habla de un hombre llamado Ágabo, que era profeta, y utilizó alrededor de más de 133 profetas en la Biblia, comenzando desde el primer profeta que mencionamos, Abraham. Dios levantó a Moisés, levantó gente, hermano, tremenda para profetizar y hablar de parte de Dios. Lo que vemos hoy en día, mis amados hermanos, es simplemente cómo la gente juega con las cosas de Dios. Cómo la gente, mire, la profecía no es para profetizar con quién te va a casar, que Dios te va a dar casa, que Dios te va a dar carro, que Dios te va a dar viaje. Los profetas de Dios profetizaban cosas que tenían que ver con el propósito de Dios hacia alguien, hacia la vida de alguien. Cómo Dios iba a concretar y a llevar a cabo el propósito de Él. Dios te puede profetizar que Dios te va a usar. Dios te puede profetizar, sí, que Dios hará cosas grandes en tu vida, en tu familia. Eso sí, estamos de acuerdo, de que Dios te ha dado un llamado, de que Dios te ha dado un ministerio. Pero hoy en día la gente utiliza la profecía hasta para decirle qué debe comer una persona y qué no debe comer. La profecía, Dios no anda hablando por cualquier cosa, pero cuando Dios habla, los cielos se estremecen, el infierno tiembla. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, acerca de los profetas. Leímos la palabra de Dios donde dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como fuego, y cuando esa palabra desciende de la boca de Dios como fuego, comienza a quemar toda escoria. Y todo aquel, la Biblia dice, por ejemplo en Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios habla, Dios todavía revela, Dios todavía muestra, pero Dios. Segunda carta de Pedro 2, 1 al 3, la Biblia dice, pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche bien. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dios habla, Dios muestra, pero Dios también no anda hablando por cualquier cosa. Número 1, el falso profeta te aparta de la santidad. La Biblia dice, como ya le dije en Deuteronomio capítulo 13, explica que el falso profeta nos anima a ir en pos de falsos dioses. Por eso fue que el mismo Josué le habla al pueblo y los reúne y les predica, les enseña la palabra de Dios a esta gente. Y le dice, si ustedes no quieren seguir a Dios, no lo sigan, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El hombre de Dios te enseña a seguir detrás de la palabra de Dios, a cumplir la palabra de Dios. Te enseña a ser santo, te enseña a caminar en santidad. El falso profeta te dice, Dios no dice. ¿Dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde Dios prohíbe eso? ¿Dónde la palabra de Dios dice que no podemos hacer aquello? Pero el hombre de Dios siempre te va a decir, sigue por el camino de la verdad. Sigue por el camino de santidad. La profecía, como yo le dije al principio, edifica la iglesia y no la derriba. Pero las profecías que están llegando hoy en día lo que hacen es derribar la iglesia, porque le enseñan falsas cosas. Muchos de los profetas que tenemos hoy en día han tenido 2 y 3 matrimonios y dicen que Dios está con ellos, que Dios le habla, que Dios lo llamó, desde el vientre de su madre. A Jeremías Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Y le dijo, cuando Jeremías Dios lo llamó, Jeremías dijo, pero apenas soy un niño y no sé hablar. Dios le dice, no digas soy un niño, porque dirás todo lo que yo te diga e irás a donde yo te envíe, le dice el Señor. Cuando Dios llamó a Moisés, dice que lo llamó en el desierto de Madián. Y cuando Dios lo llama, lo primero que Dios le enseña es que aquel que Dios lo llama como profeta debe caminar en santidad. Porque lo primero que le dice que se oyó una voz desde la zarza que decía, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado, tierra santa es. O sea que lo primero que Dios revela en el llamado de Moisés es su carácter, es su santidad, es que Él no tolera el pecado, es que Él no tolera la maldad, es que cuando Él llama a alguien lo llama a ser santo, lo llama a caminar en santidad. Los profetas de hoy en día no hablan de santidad, no predican santidad, no le interesa la santidad, al contrario, hablan en contra de aquellos que predican y enseñan la santidad y dicen que por qué hay que predicar esas cosas, que esas cosas no se deben enseñar. Que estos religiosos andan predicando esas cosas. Pero la Biblia nos dice bien claro, mis amados hermanos, seguid la paz con todos. Hebreo 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un verdadero profeta está llamado a ser mártir, a sufrir por causa de esa palabra. Muchos dicen, oh Jeremías, el profeta llorón. Y así han declarado, mis amados, a Jeremías como el profeta llorón. Pero usted sabe por qué Jeremías lloraba mucho. Jeremías lloraba mucho, mis amados hermanos, porque cada vez que Jeremías daba una profecía de parte de Dios, era una profecía que iba en contra de los reyes, iba en contra del pueblo que andaba mal, iba en contra de aquellos que se habían alejado de Dios por seguir falsos dioses. Entonces esa palabra venía cortante, mis amados hermanos, y Jeremías le hacía muchas amenazas de muerte. Te vamos a matar por predicar esa palabra. Y Jeremías en una ocasión dijo, ya no volveré más a hablar en tu nombre ni profetizaré más. Y cuando ya él estaba desanimado y decidido a no profetizar más, dijo, mas no obstante sentí dentro de mí como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y después él mismo dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto caerán y tropezarán todos aquellos que me hacen la guerra. El profeta de Dios va a sufrir. El hombre de Dios va a pasar vicisitudes
y dificultades. Pero cuando eres un verdadero profeta de Dios, dirás lo que Dios te dice. Cuando eres un verdadero profeta de Dios, hablarás conforme a la palabra de Dios. Cuando eres un verdadero profeta de Dios, al que anda mal le dirá: andas mal y tienes que arreglarte. Cuando eres un verdadero profeta de Dios, vas a vivir la palabra de Dios. Tu sueño va a ir acorde a la palabra de Dios. Y es por eso que Dios le decía a Jeremías y le decía: ok, ellos que cuenten el sueño, que cuenten la palabra verdadera. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver mi palabra con la palabra de esos profetas? Mi palabra con el sueño de esos profetas. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia habla bien claro. El perfil del hombre de Dios, el perfil del profeta de Dios. El perfil que vemos de los santos profetas de Dios en la palabra de Dios era que estos hombres eran humildes. Cuando Dios llama a Eliseo, deja la herencia de su padre, las 12 yuntas de bueyes, y decide seguir al hombre de Dios sin saber a dónde iban, qué iban a comer y qué iba a pasar con ellos. Pero siguió atento a la palabra que Dios le había hecho, al llamado que Dios le había revelado, mis amados hermanos. La Biblia dice bien claro, mis amados hermanos, que todo aquel que es llamado por Dios va a sufrir. La Biblia habla que había una falsa profetisa llamada Jezabel. Jezabel quería matar a Elías. La Biblia dice que lo mandó a amenazar y le dijo: así me hagan mis dioses si yo no he puesto la cabeza tuya como uno de los profetas que mataste. La Biblia dice que Elías mató a aquellos falsos profetas y sacerdotes de Jezabel, después que hizo descender fuego de parte de Dios del cielo, mis amados. Los profetas de Dios se ven amenazados en este tiempo por ese espíritu de Jezabel. Ese es el espíritu que está profetizando hoy en día. Ese es el espíritu que dice: declaro, profetizo, te digo, te bendigo. Ese es el espíritu que se anda moviendo hoy en día, el espíritu de empoderamiento, el espíritu que dice que Dios le ha hablado, que Dios le ha revelado cuando Dios no le ha revelado. Y muchos de estos falsos profetas, como les dije hace unos minutitos, se han casado 2 y 3 veces y dicen que Dios mismo fue el que les reveló a ellos que de ese segundo matrimonio, de ese tercer matrimonio, que esa era la persona ideal que Dios tenía para ellos. Falsos profetas, adúlteros y fornicarios. La Biblia nos habla muy bien cómo los profetas y los hombres de Dios vivieron, guardaron la palabra, se guardaron en santidad, enseñaron la verdadera palabra de Dios, mis amados hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hora. Seguiremos con una segunda parte de este tema pronto. Dios te bendiga grandemente.